Buenas tardes, mi nombre es Ángela Joana Toro, estudiante de Física General de Ingeniería de Alimentos del CEAT Caracoa. Esta es mi identificación. Bueno, vamos a exponer el ejercicio 5. La primera pregunta dice que establecen las 3 leyes de Newton y cuáles de ellas usará en este problema. Las 3 leyes de Newton es ley de inercia, ley de fuerza, acción y reacción. La ley de inercia establece un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo, al menos que sobre él actúe una fuerza extrema. La ley de fuerza dice que cuando se aplica una fuerza a un objeto, éste se acelera, o sea, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. La acción y reacción dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual o de sentido contrario. Estas son conocidas como las 3 leyes del movimiento de Newton. Planteó que todos los movimientos se atienen a estas 3 leyes principales, formuladas en términos matemáticos. Para este problema vamos a usar la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Segunda pregunta, dice, en términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción ¿a qué fuerza o acción? Como se expresa la tercera ley de Newton, se establece que a un objeto X se le somete cierta fuerza y dirección. Esta reacciona a igual fuerza y dirección, pero en sentido contrario. Ahora, hablándose de fricción-reacción, nace la fuerza aplicada al objeto, sea empujado o alándose. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de las fuerzas? Un sistema se encuentra en equilibrio de fuerzas como en las sumatorias de las fuerzas de los componentes X, Y es igual a 0. Cuarta pregunta, identifique los objetos involucrados en la figura. Solamente se encuentra la persona y un resorte. Quinto, ubiquen un sistema de referencia el cual permite identificar las direcciones de las diferentes fuerzas involucradas, así como la elongación o compresión de un resorte. El sistema de referencia de la fuerza de la elongación de resorte, que vemos en la gráfica, está la fuerza de elongación, está alando un resorte. El sistema de referencia de fuerzas de compresión de un resorte, aquí vemos una persona haciendo compresión al resorte. Dice el sexto, realice un diagrama de fuerzas por cada uno de los objetos involucrados en la figura, persona y resorte. En la elongación del resorte, vemos aquí el diagrama. Vemos aquí, esta es la fuerza normal, la fuerza que aplica en el resorte, la fuerza que hace el resorte, la fuerza de fricción y el peso. El diagrama de las fuerzas del resorte, vemos aquí la fuerza del resorte. En la compresión de resortes, ya en sentido contrario, este es el diagrama de fuerzas de la persona, la fuerza normal, la fuerza que aplica, la fuerza del resorte, la fuerza de fricción y el peso. Este es el diagrama de las fuerzas del resorte. Séptimo, establezca las ecuaciones del sentido del equilibrio de las fuerzas a lo largo de las direcciones horizontales y transversales derivadas de los sistemas de referencia establecidos en cada uno de los objetos del problema. En la elongación del resorte, vemos que fuerza X es igual a menos fuerza más fuerza de fricción más la fuerza del resorte es igual a 0. Para el componente Y, la fuerza Y es igual a la fuerza normal menos el peso, igual a 0. En la compresión del resorte, en el componente X, vemos que es igual a la fuerza menos fuerza de fricción menos resorte. Para el componente Y, es igual a la fuerza normal menos el peso. Enunciado del ejercicio. En la siguiente figura se ilustra a una persona que tira o ala en un resorte en la constante K, llegando hasta una posición horizontal donde X
o sea, el desplazamiento de elongación es mayor a L, siendo L la longitud del resorte sin comprimirse ni elongarse. A partir de la anterior información, A. Ignore la masa del resorte y realice un diagrama del cuerpo libre para la persona y el resorte. Indique las fuerzas que corresponden a pares acción y reacción y determine la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Aquí vemos el diagrama de las fuerzas presentes en el sistema, la fuerza normal, la fuerza aplicada, la fuerza del resorte, la fuerza de fricción y el peso. El diagrama de cuerpo libre de la persona, la fuerza normal, la fuerza que aplica, la fuerza de fricción y el peso. El diagrama de cuerpo libre del solo resorte, vemos la fuerza del resorte y la fuerza de acción y reacción, la fuerza que aplica y la fuerza del resorte. Calcular la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción que ejerce sobre el zapato. La fuerza X es igual a menos fuerza más fuerza de fricción más la fuerza del resorte es igual a 0. Se usa la ecuación en el equilibrio de la sumatoria de las fuerzas del componente horizontal o en X, donde se encuentra la respectiva de fricción y se despeja para que quede fuerza y fricción. Fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la fuerza del resorte. Como es una fuerza ejercida por un resorte, se habla de la ley de Hooke, que expone lo siguiente. La fuerza del resorte es igual a la constante más por el cambio de posición del desplazamiento. Reemplazo la ley de Hooke en la fórmula de fuerza de fricción y se obtiene lo siguiente. La fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la constante por el cambio de posición del desplazamiento. Esto quiere decir que la fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la constante por el desplazamiento de la elongación. Bueno, si por el contrario, y como se ilustra en la figura 2, el resorte es comprimido hasta una posición de desplazamiento de la compresión, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción? Note, en este caso realice también el diagrama del cuerpo libre para la persona del resorte e indique los pares de acción y reacción. Aquí tenemos la figura de comprensión del desplazamiento de comprensión, el diagrama de fuerzas presentes, la fuerza normal, la fuerza que aplica, la fuerza del resorte, el peso y la fuerza de fricción. El diagrama de cuerpo libre, fuerza normal, fuerza aplicada, fuerza de fricción y el peso. Aquí vemos el diagrama de cuerpo libre del resorte. El de arriba era el de la persona. Entonces vemos la fuerza que hace el resorte y la fuerza de reacción, de acción y reacción. La fuerza que aplica y la fuerza del resorte. Bueno, calculamos la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato. Fuerza de X es igual a fuerza más fuerza de fricción y más fuerza del resorte es igual a 0. Se usa la ecuación en equilibrio de la sumatoria de las fuerzas del componente horizontal, donde X se encuentra a la respectiva de fricción y se despeja para que quede fuerza de fricción. Entonces, fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la fuerza del resorte. Como es sobre fuerza ejercida sobre un resorte, se habla la ley de Hooke, que se expone lo siguiente. La fuerza del resorte es igual a la constante por el cambio de posición del desplazamiento. Reemplazo la ley de Hooke en la fórmula de fuerza de fricción y se obtiene la siguiente. La fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la constante por el cambio de posición del desplazamiento. Entonces, la fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la constante por el desplazamiento de la comprensión. Pregunta C. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo
y el zapato se hace cero, argumente su respuesta basándose en algunas leyes de Newton. Si no hay fricción en el zapato sobre el suelo, no habrá fuerza capaz de retener la fuerza o el impulso que dará. Basándose en la segunda ley de Newton, donde la fuerza aplicada es masa de objeto por la aceleración que éste alcance. No cuando no tiene fricción al momento de sumar las fuerzas horizontales se distingue que la fricción es igual a cero. El sistema se interpondrá con la fuerza que se aplica y al no ser capaz de ser retenida por una fuerza contraria, simplemente se patina como si estuviera en un piso de hielo sin fricción, y esto generaría el equilibrio de las fuerzas horizontales, y con esto se destruiría la segunda y la primera ley de Newton. Para la constante K, 1,616 por 10 elevado a la 3 newton sobre metro, y una posición del equilibrio L es igual a 0,933 metros, realice una gráfica de la fuerza elástica de la función de desplazamiento tanto para el régimen y compresión como elongación. Identifica dichas zonas de la gráfica. Ambas figuras representan situaciones de equilibrios de fuerza. Vemos aquí la constante es igual a 1,616 por 10 a la 3 newton sobre metros. La fuerza elástica es igual a la constante por el cambio de posición de desplazamiento. Entonces la fuerza elástica es igual a la constante por el desplazamiento de elongación, y el desplazamiento de elongación es igual a la fuerza elástica sobre la constante. Y coloqué unos valores: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400. Este fue mi resultado, y al usar la gráfica vemos que es una gráfica lineal positiva. Al hacer la comprensión del resorte, usamos estas fórmulas: que la fuerza elástica es igual a la constante por menos el cambio de posición de desplazamiento. Entonces la fuerza elástica es igual a la constante por el desplazamiento de la comprensión, y el desplazamiento de comprensión sería igual a la fuerza elástica menos la constante. Entonces la fuerza, usé los mismos términos de arriba, pues me dio un resultado negativo. Entonces, al realizar la gráfica, vemos que es una gráfica lineal negativa. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.